Hola a todos y todas, me llamo Rodrigo, tengo 24 años y vengo de Ciudad Real y actualmente estoy realizando un voluntariado internacional por medio del Cuerpo Europeo de Solidaridad en SCI Bélgica, en Servicio Civil Internacional, en la rama Bélgica. Mi organización de envío es SCI Madrid y mi organización donde estoy haciendo ahora mismo el voluntariado es SCI Bélgica. Yo empecé mi proyecto en febrero y estaré aquí en SCI Bélgica hasta finales de noviembre. Quería ver cómo era el mundo de las ONGs, etcétera, y también quería hacer una experiencia en el mundo internacional. No sabía muy bien cómo, no sabía si tenía los medios, tampoco quería gastarme mucho dinero en hacerlo. De hecho, he encontrado la solución de no gastar dinero haciéndolo y no sé cómo descubrí, creo que por medio de internet, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, me metí, busqué diferentes ofertas y cuando vi la oferta que daba SCI Bélgica, apliqué. La verdad es que se adaptaba muy bien a lo que quería un poco una experiencia en el mundo de las ONGs, en el mundo asociativo, trabajar y sobre todo al ser en SCI Bélgica, en la parte francófona, estoy aquí en Bruselas, también me ayudaba a perfeccionar el francés, que era algo que también quería hacer. Entonces, yo aquí en SCI Bélgica, básicamente, SCI Bélgica lo que hace, como todas las ramas de Servicio Civil Internacional, gestionan proyectos de voluntariado. Es decir, hacen proyectos en el país donde es la rama, en este caso en Bélgica, y también envían gente a otros proyectos que son fuera de Bélgica, por ejemplo, como en Madrid, en Francia, en India, donde sea. Entonces, yo estoy un poco encargado de la recepción de los voluntarios que vienen a los proyectos que hacemos aquí en Bélgica, su gestión un poco administrativa por medio del ordenador, etcétera. También he coordinado un proyecto de voluntariado este verano en un centro de refugiados de aquí de Bélgica, en el que hemos hecho actividades principalmente con los niños que viven en ese centro y he sido el coordinador del resto de voluntarios, junto con otra coordinadora. También hacemos proyectos de voluntariado de un día, en el cual he coordinado uno y he participado en varios. He participado en varias formaciones que tienen esta ONG, tanto de comunicación, de formación, de animación, etcétera. Entonces me mandan un poco a diversas formaciones y ahora, sobre todo, en esta última parte del proyecto, estaré más enfocado en hacer animaciones y formaciones a adolescentes y a adultos. Es decir, Bruselas, comparado con Madrid y con Ciudad Real, que son los sitios donde he vivido en España, bueno, pues el tiempo es algo diferente, obviamente el idioma, la cultura, pero es un poco también lo que buscaba, una experiencia internacional en el que meterme en una nueva cultura y también conocer a gente de diferentes partes del mundo. Es verdad que como todo Bruselas, al ser como la capital europea, pues está llena de gente de todo el mundo y la verdad es que tienes oportunidad de conocer a un montón de gente diferente. Y al ser una capital europea también hay muchos planes diferentes, casi todos los fines hay algo que hacer, hay una actividad, además está en el centro de Europa, es muy fácil viajar a otros países, a otros sitios por tren o por bus muy fácilmente y la verdad es que mi vida aquí es bastante buena, estoy muy contento, estoy aprendiendo muchas cosas, estoy viviendo una experiencia diferente, conociendo gente diferente y es un poco pues lo que buscaba. Yo personalmente saco que he conseguido, a falta de que terminen los 3 meses que me quedan, vivir una experiencia en el mundo asociativo, una experiencia, aunque sea un voluntariado, una experiencia al fin y al cabo laboral, ver un poco qué se hace en una ONG como SCI que gestiona proyectos de voluntariado. Ha mejorado el francés un montón. Al principio llegas, sobre todo yo, que ya sabía algo de francés, pero no a un nivel de utilizarlo todos los días y más en un ambiente laboral. Yo terminaba los primeros días con dolor de cabeza y al final he conseguido enterarme de todo, a poder comunicarme, a perder el miedo sobre todo a comunicarme y a perder el miedo a hacer errores en francés como todo el mundo puede hacer en cualquier idioma. Y la verdad es que estoy muy contento por ello. Me desenvuelvo mucho mejor a la hora de gestionar proyectos de cero, a la hora de tener sugerencias con el equipo, a la hora de participar, etc. Entonces, he conseguido mi experiencia en el mundo asociativo, me ha encantado y a la vez he tenido una experiencia internacional, he conocido mucha gente diferente, gente que a lo mejor será un paso en mi vida y gente que se quedará seguro, ¿no?
El primero es que, aunque os haya contado toda mi experiencia, hay que tener en cuenta siempre que las experiencias van a variar, depende de cada persona y depende de cada proyecto. Que depende un mundo del proyecto que estés haciendo. Es decir, yo ahora mismo estoy en Bruselas, en SCI Bruselas, Bélgica. Pero habrá otra persona que está en una granja, en un pueblo de 5.000 habitantes en la parte francófona de Bélgica. Y su experiencia y la mía, aunque sean dentro del mismo país y sean dentro del Cuerpo Europeo de Solidaridad, van a variar un montón y van a cambiar un montón. Entonces, si estáis pensando en hacer un proyecto de voluntariado dentro del cuerpo, es muy importante que miréis bien y que preguntéis las condiciones y cómo va a ser ese proyecto, dónde vais a vivir, si va a haber más gente o no dentro de vuestro proyecto, es decir, otros voluntarios. Yo en mi caso estoy solo, no hay más voluntarios dentro de mi ONG dentro del cuerpo europeo. Sin embargo, hay otra gente que eran varios, entonces ya eso, por ejemplo, les permite tener un grupo de personas desde el principio. Si vais a vivir en un pueblo pequeño, si vais a vivir en una ciudad como Bruselas, cuánto es el dinero que os van a dar, cuál va a ser vuestro alojamiento. Yo en mi caso estoy en un piso compartiendo con otra gente. Hay gente que vive dentro de la ONG donde trabaja, hay gente que vive con una familia, es decir, varía un montón. Entonces es muy importante que se mire el proyecto, el país y dentro del mismo país cómo va a ser el proyecto. En cuanto a nivel monetario, me gustaría dar el consejo de que si os preocupa el dinero, puedes hacerlo perfectamente, te da para vivir. Yo era un poco miedo que tenía de, vale, yo voy a hacer un proyecto voluntario, pero encima voy a tener que gastar mucho dinero. No tienes que gastar dinero, te da para vivir, pero tampoco te da para ahorrar. Es decir, está bien, es un voluntariado, te da para hacer las cosas. Luego, como consejo, diría que ya una vez dentro del proyecto es muy importante ser proactivos, moverse, preguntar, implicarse. Es decir, yo, por ejemplo, en mi primer mes en SCI Bélgica me dieron un poco tiempo para adaptarme, pero para mí era un poco aburrido porque no me estaban dando muchas cosas que hacer. Es importante comunicar todo eso y pedir cosas. Pedí cosas que hacer, me dieron cosas que hacer y me entretuve mucho más y me sentía mucho más realizado. Para alguien que se esté planteando si hacerlo o no, yo tenía muchas dudas sobre si lanzarme o no a hacer el proyecto, pero cuando tienes como esa vocecilla dentro de ti o ese sentimiento en el que quieres hacerlo, en el que un poco se alinea todo para que lo hagas, yo animaría a todo el mundo a postular. Si os encontráis en esta situación de que queréis hacer algo en el extranjero, de que queréis sentiros realizados y encontráis una oferta de voluntariado que se adecue muy bien a lo que vosotros o vosotras buscáis, yo no me lo pensaría y me lanzaría a aplicar. Y si sois seleccionados o seleccionadas, pues vais a vivir una experiencia muy bonita que os va a servir tanto profesionalmente como personalmente.